a todos los que están, nuestros compañeros de todas las tardes, ¿sí? Que hoy vino todo Perú, me parece. Había mucha gente de Perú justo. Así que bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, realmente gente, gente que nos sigue, es increíble. Bueno, por acá en Argentina está haciendo mucho calor, les comento. Celi, en Córdoba también me estás diciendo que hacía calor. Sí, mucho calor, mucho, mucho. Mucho calor. Estamos esperando la lluvia. Exacto. Así que bueno, creo que por calor a República Dominicana me parece que no le envidiamos nada por el calor, la costa nomás, ¿no? Pero bueno. Bueno, estamos casi al término de este curso, ¿no? Que empezamos y con muchos objetivos, por suerte que se fueron completando, ¿no? Todos ustedes que nos están siguiendo, el grupo humano que se formó acá, también hermoso. Eh, y bueno, y la idea es empezar a unir, ¿no? Ya estuvieron en la clase pasada también unificando muchos criterios, así que la idea es empezar a unir esos criterios y a ver si pudimos, ¿sí? Darles ese clic del paciente crónico, ¿no? Que es tan importante y tan distinto a un paciente crítico, que es el que habitualmente aparece en los papers, ¿no? Así que bueno, hable Tucumán, dice acá también, ¿eh? Así que estamos haciendo todos. Bueno, voy a compartir. Bueno, y voy a compartir. Y justo cerré lo que no tenía que haber cerrado antes. Voy a dejar de compartir hasta que se vea ahora. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Bueno. Hoy es un día que las computadoras, no es nuestro fuerte, Celi, las Sí, hoy computadoras. todo se complicó, sí. Hoy todo se nos Son- complicó hoy. Teníamos todo armadito y de golpe se nos complicó. Es verdad que a veces uno propone y Dios dispone, ¿no? Es como que ahí se está cargando. Ahí está. Aparte, el sobreuso de estos tiempos, porque la verdad que, bueno, a pesar de que este año hemos tenido más oportunidad de lo presencial, sí, hemos seguido con lo virtual al máximo, ¿no? Entonces eso también ha hecho que toda nuestra tecnología necesite ser revisada en todos los aspectos. Tal cual, necesita, pobrecita. Ahí va, ahora sí, ahí estamos. Ahora está. Ahora estamos, ahora podemos empezar. Buenísimo, muy bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es rehabilitación neuromotora sin sobrecargar la bomba ventilatoria. Eh, Hemos visto la bomba ventilatoria, hemos visto todo lo que es la vía aérea, ¿no? Eh, Hemos visto la parte neuromotora. Bueno, y ahora es justamente unificar esos dos mundos tan lindos que nos van a llevar a ver qué podemos hacer con esos pacientes. Y algo importante es que la vida nos va a poner obstáculos, en este caso obstáculos que capaz nosotros con un paciente vamos a querer ciertos objetivos o nos propusimos ciertos objetivos, ¿no? Y capaz vamos a tener obstáculos, por ejemplo, una nueva infección del paciente o que el paciente necesite alguna prótesis y no le llega o necesita un andador y tampoco lo llegamos a tener. Son distintos obstáculos, pero los límites los ponemos nosotros, ¿no? O sea, si no nos llega tal tal objetivo o tal parte de ese dispositivo que estamos esperando, bueno, veremos cómo podemos rearmar para no perder ese tiempo y ir haciendo que ese paciente se siga rehabilitando, ¿no? Entonces, siempre el límite lo ponemos nosotros y es muy importante eh, tener siempre, como yo digo, la imaginación abierta, ¿no? Imaginando lo más grande y luego, total, nos vamos achicando, ¿no? Con lo que uno va teniendo. Y bueno, y
Y ya veníamos hablando de que la tecnología de la terapia intensiva y la esperanza de vida, la tecnología de terapia intensiva avanza enormemente, hace que los pacientes sobrevivan a una terapia intensiva, el promedio de vida está creciendo también, entonces esto nos está haciendo de que aparezcan estos pacientes pluripatológicos, ¿no? Lo que veníamos diciendo hasta ahora, tanto sea un paciente joven como un paciente añoso, ¿no? Siempre vamos a tener ese paciente crítico crónico. Y por ende, lamentablemente, esos pacientes crónicos, críticos, que van y vienen con sucesivas infecciones, terminan con una ventilación mecánica prolongada, con un winning dificultoso, ¿no? Y bueno, y ahí viene todo el tema también lo que habló Celi, ¿no? De cuándo decanular, qué trabajar en ese winning, ¿no? Para poder después, primero desconectarlo de la presión positiva, luego encima después todo el trabajo que hay para decanularlo, ¿no? Y poder ir trabajando esos objetivos, ¿no? Entonces, la idea es, en terapia intensiva entonces tenemos, porque el paciente que nosotros recibimos, el crónico, vino de una terapia intensiva originariamente, ¿no? Entonces vamos a tener que críticamente, que va a estar ventilado con distintos modos, va a estar con distintas fracciones inspiradas de oxígeno, con distintas drogas, con inotrópicos, con pseudoanalgesia. Y también vamos a tener pacientes en los cuales tuvieron decúbito prono, entonces tuvieron bloqueantes neuromusculares, en la cual capaz entre los cambios posicionales de prono a supino, capaz podemos generar ciertas lesiones después a nivel de los plexos, ¿no? Entonces, bueno, ese paciente también va a tener complicaciones posteriores. Y bueno, y ese paciente crítico termina traqueostomizándose, ¿sí? Porque tanto tiempo con ventilación necesitamos traqueostomizar. Entonces, como dijo Celi la otra vez, ¿no? El cambio de interfaces, esa vía aérea, ¿no? De ese paciente, y también todo lo que es la compliance toracopulmonar, cómo se va modificando. En este caso, Celi en un momento había comentado en el crecimiento de un niño, ¿no? Acá tenemos que la compliance toracopulmonar y esa vía y esos conductos, esa tráquea, esos bronquiolos y esos bronquios, se van a modificar por las presiones y volúmenes que les generamos nosotros cuando estuvo ventilado. Entonces también ahí un poco está, por un lado, cómo viene el paciente con su compliance y después cómo nosotros modificamos a través de nuestro procedimiento, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, entonces tenemos este paciente, que es un paciente ingresó por COVID-19, con una insuficiencia respiratoria, hipóxica, típico COVID, con una frecuencia respiratoria elevada, de 30, el paciente no refería que le faltaba el aire, pero uno veía un patrón recontra superficial. Se colocó cánula de alto flujo, pero finalmente el paciente no colaboró porque se sacaba la cánula de alto flujo, no colaboraba en el decúbito prono, entonces lamentablemente se pasó a la segunda fase, que fue justamente la intubación. De la intubación, con pseudoanalgesia, con bloqueante, decúbito prono, todo bien de COVID. Bueno, pasó la fase crítica y ahora está en periodos, ¿sí?, de prueba de respiración espontánea. ¿Sí? Ya tenemos el paciente con el respirador todavía, porque a la noche se lo está conectando, ¿sí?, o ante ciertas necesidades, y durante el día está haciendo respiración espontánea, traqueo en T, ¿no?, con un humidificador pasivo y conectado a oxígeno. O sea, todavía no lo desvinculamos ni de la presión positiva totalmente, ni tampoco del oxígeno. Entonces, acá voy a necesitar tu ayuda, Celi, ¿sí?, a ver qué dicen nuestros compañeros, colegas,
¿qué objetivos tendremos para este paciente? ¿Cuáles son los objetivos para este paciente? ¿Cuáles van a ser esos objetivos? A ver, ¿qué dicen? Bueno, yo propongo, bueno, hablando de esto que contabas, o sea, ese tiempo en el que el paciente ha estado ventilado, esa compliance se ve disminuida, entonces esa rigidez de la caja impide la ventilación. Entonces a veces los kinesiólogos queremos, como vos decís, máxima tecnología, pero entonces arrancar desde una movilización básica, porque bueno, el objetivo será ese primero, tratar de desvincularlo de la presión positiva durante el día, pero para eso necesitamos un aporte de la ventilación propia del paciente, ¿no? Entonces, dentro de lograr esta ventilación propia, esto también puede, pues, digamos, llevar a mejorar también su oxigenación, ¿no? Habrá que ir viendo también la integridad de las unidades alveolares que tenemos, digamos, remanente después de semejante, digamos, tragedia que han sufrido esos pulmones, ¿no? Porque por eso terminó ventilado, digamos, intubado, ¿no? Y después posteriormente traqueostomizado, sumado el tiempo que ha estado con corticoides probablemente, toda la medicación para tenerlo sedado. Pero eso me parece fundamental, lo que dijiste, Maggie, que muchas veces no se tiene en cuenta. A veces los pacientes toleran el tubo en T durante el día, pero no están para tolerarlo durante la noche. Entonces es importante tener en el equipo un acuerdo de decir, tantas horas vamos a progresar hacia esta situación y de noche lo vamos a dejar descansar a este paciente, porque precisamente de día iniciamos otra vez la prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es como una idea básica general, ¿no? Para pensar en esto, progresar las horas en tu T de acuerdo a la tolerancia, pero dejarlo descansar de noche y trabajar sobre los aspectos que tienen que ver con lo ventilatorio para contrarrestar los efectos de la rigidez. Eso es lo que veo. Además, uno también puede ir viendo el tema de la deglución, ver la vía aérea, eso también, porque precisamente este paciente viene de larga data, podemos tener lesiones que a simple vista son imperceptibles, podemos tener también, prestar atención a los síntomas que puede tener después de toda este manejo de la vía aérea con la intubación. O sea, ahí ya planteé varios puntos a mirar en este paciente. Bien, y mirando en el chat, lo que estuvieron contestando fue que algunos dijeron destete, garantizar la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Lo que vos decías, Eri, entrenamiento muscular y descomplejizar, modulación temprana. Después me encantó una acotación que dice, desde ya que está con un espacio muerto muy grande, ya, bien, me parece excelente, justamente la foto fue tomada a propósito para ver eso, un espacio muerto importante con ese coarrugado y además con un humidificador pasivo, no de traqueostomía, sino de un tubo endotraqueal, ¿no? Así que, pero me encantó esa acotación, buenísimo. Bueno, descomplicar al paciente, bueno. Mantener los campos pulmonares inferiores lo mejor ventilados posible mediante la mejora de la compliance pulmonar para poder aumentar la sustentabilidad de oxigenación y facilitar una posterior declinación. Excelente, bien. Bueno, los objetivos fueron amplios, me parece excelente. Bien, ahora tenemos esta paciente. Es una paciente que estuvo también intubada, es una paciente por insuficiencia cardíaca, ¿sí? No fue por COVID, una insuficiencia cardíaca que hubo que intubarla por la gran descompensación que tenía hemodinámica. Obvio que terminó con una traqueostomía. Está desvinculada de la presión positiva esta paciente, sí, está desvinculada, pero la tenemos a esta paciente hoy en día con traqueostomía. Fíjense que hay dos periodos acá. Un periodo, el primero a la izquierda está el paciente con, se ve el mouse, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Sí se ve. Sí. Tenemos el paciente con cánula, perdón, con traqueostomía, con humidificador pasivo de traqueostomía, conectado al oxígeno, ¿sí?
Y otra fase en la cual la tenemos al paciente con la cánula, con balón desinflado, con tapada ocluida y sin oxígeno. ¿Sí? Bien, la paciente hacía estos dos tipos de procesos. Por el momento necesitaba sí o sí el oxígeno. Acuérdense que es una paciente cardiópata, ¿no? Cardiópata, sí. Claro, o sea que tampoco podíamos jugar mucho con ella, en el buen sentido digo jugar, ¿no? Capaz de acelerarnos. Y por otro momento hacíamos válvula, o sea, cánula tapada con balón desinflado. ¿Cuáles van a ser los objetivos con esta paciente ahora? A ver qué nos contestan en el chat. A ver, ¿serán los mismos que con el otro paciente? Blue-test, decanular, luego reeducación AKM, Blue-test, decanular, entrenamiento de deglución. Bueno, te han escuchado, Celia, ¿eh? Parece que sí. Blue-test, reeducar la deglución, patrones respiratorios, muy bien, sensibilidad de espacio subglótico, Blue-test. Pregunta, ¿queda con aspiración cerrada todo el tiempo? ¿Queda con aspiración cerrada? Sí. No claro, pero puede ser que la pregunta a lo mejor tiene que ver con el catéter subglótico, porque depende. Si la pregunta, volvé a hacer la pregunta el que dijo, porque no necesariamente los pacientes tienen que estar con aspiración las 24 horas. ¿Qué pacientes se dejan con aspiración subglótica todo el tiempo? Aquellos que nosotros sabemos que no degluten nada, entonces alguna neurocirugía, alguna de estas cuestiones de cirugías del ángulo pontocerebeloso, neurinoma del acústico. En ese caso, en estos pacientes se mide el lago y bueno, y por supuesto se aspira antes de desinflar el balón, pero no necesariamente están con aspiración continua, a menos que sean situaciones muy especiales donde también ahí, cuando los pacientes tenemos que pensar, está buena, de esa idea surge este concepto. Cuando nosotros tenemos pacientes a los que hay que aspirarle continuamente la subglótica, ojo, porque ese paciente tiene condiciones para desinflar el balón, o sea, ¿cómo estamos con este problema de la deglución? ¿No? Porque si lo tenemos que estar aspirando todo el tiempo, ese pasaje de saliva va a ser masivo a la vía aérea y pasa a ser una de las indicaciones por las cuales tenemos que pensar mucho la decanulación, ¿no? Así que no necesariamente se deja. Cuando ya estás en una etapa para decanular, podés aspirar para medir el lago, luego desinflar el balón, luego proceder al tapado y bueno, y ahí ir, digamos, progresando en las horas para la reeducación de la paciente. Sí, igual acá la paciente está con circuito cerrado de aspiración, sí, y el oxígeno está en el puerto de oxígeno del humidificador pasivo, ¿eh? Acá, claro, sí. Claro, en la primera, ¿eh? Yo digo porque capaz se habían confundido que capaz estaba en el catéter subglótico. Claro, es de la cánula, la aspiración, no del subglótico. Pero no se está aspirando continuamente, no, solo se aspira para limpiar la vía aérea, sí. Claro. Por eso yo les dije, es una paciente en dos periodos. Por periodos tenemos que colocarle el oxígeno y lamentablemente, como no tiene un buen control de su fuerza muscular, tenemos que aspirar porque no hay control bueno de sus secreciones. Y por otro lado, podemos trabajar en forma eficaz y cercana, ¿no? Descifrando balón y estar presente en su lugar. No es que la dejamos 2 o 5 horas con el balón desinflado, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ahí aportan en el otro chat de las preguntas y las respuestas, bueno, probar deglución y además aire por el catéter subglótico, que sí también se puede hacer para la reeducación. Perfecto. ¿Cuántas horas? También, hoy me preguntaban eso, ¿cuántas horas? Y uno va viendo la tolerancia de los pacientes, no se puede dejar todo el tiempo, y más si los pacientes tienen bastante saliva porque es muy irritante, y al revés, en vez de lograr un buen reflejo de oxígeno, lo único que terminamos es generando irritación en la vía aérea. Sí, además ustedes piensen cuál es el objetivo. Si es un estímulo, tengo que colocarlo en determinado tiempo, no puedo dejarlo todo el día porque ya no se transforma en estímulo. Es como cuando ven, no sé si ustedes ven que en la terapia intensiva, en habitaciones individuales, se prende la tele, el paciente no tiene ni idea y la tele está prendida. No es un estímulo. Muchos dicen, es para que escuche algo, pero para que escuche algo el paciente tiene que estar despierto, vigil, o sea,
usarlo como estímulo. Pero bien, o sea, te han escuchado toda la clase de evolución estupenda, Celi, ¿eh? Estuvieron oyendo, qué bueno. Claro, estuvieron haciendo. Después dice acá, los niños crónicos, uy, se me fue, los niños crónicos, perdón, también se usan cánulas con subglótica si tienen mucho lago y se manejan secreciones. Perdón, es una pregunta, yo lo hice como afirmación. Sí, es lo mismo, ¿sí? En los niños también, ¿no, Celi? Sí, hay que tener, digamos, cuidado. Algunos números hay de cánulas con aspiración subglótica. Cuando son muy pequeños no hay para los niños. Sí cánulas con balón y sí hay cánulas con camisa interna, pero con catéter subglótico me parece que a partir del número 5 recién después Sí, conseguís, si no, no tenés. sí, eso sí, eso es Para verdad. más grandes, muy pequeños no tenés esa opción. No, es verdad, es verdad. Bueno, uy, esperen que se moví el paciente, se me corrió el paciente. Bueno, o sea que vieron que tuvieron distintos objetivos con un paciente y con el otro, ¿sí? Con el otro paciente lo habían hasta AKM. En esta paciente nadie dijo AKM, por ejemplo. Es como que Sí, se dedicaron a la cánula, ¿no? y aérea, claro. A la vía aérea, fueron a la vía aérea. Pero bueno, son los objetivos que se pusieron, ¿sí? Sí. Nadie va acá. Bueno, y para tener todos estos objetivos, esto que sea movilización, sea hacer un gluteo, sea estímulo por catéter subglótico, necesitamos un equipo transdisciplinario, ¿sí? Que en una terapia intensiva, toda esta cantidad de gente o de roles no participan, porque lamentablemente, por lo menos en Argentina, no hay una terapia intensiva en la cual participen todos estos al mismo tiempo en una forma coordinada. Capaz sí puede ser que el paciente tenga una interconsulta con la psicóloga, tenga una consulta pero no en forma constante como lo tendrían en un centro de rehabilitación. Entonces, bueno, en este equipo están en la SUSI, en los centros de rehabilitación, y porque en los centros de rehabilitación está el winning prolongado, donde el paciente, ¿cómo lo queremos que esté el paciente? Vigil, que esté despierto. Y una terapia intensiva al principio no va a estar despierto porque hay otra prioridad, ¿no? Entonces va a tener que estar sido anestesiado y luego va a comenzarse a hacerse las ventanas y ese despertar hasta que finalmente está más despierto, más vigil y se lo puede derivar o capaz va directamente al domicilio. Pero bueno, en cambio, en un centro de rehabilitación es al revés, el paciente tiene que estar despierto, dormir cuando tenga que dormir, y si no cumple eso, ¿por qué no lo cumple? ¿O qué es lo que está pasando? ¿No? Tenemos que preocuparnos por ese lado. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como rehabilitadores? Porque nosotros somos, a ver, somos kinesiólogos, la mayoría, y nuestro objetivo es rehabilitar, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo como rehabilitador en estos tipos de pacientes? Enfermería va a tener también un objetivo rehabilitador. Terapia ocupacional también va a tener un objetivo como rehabilitador. El médico también va a tener un objetivo como rehabilitador. Que todos vamos a unirnos para que ese objetivo sea el final. Me gustó mira, en el chat, insertar al paciente en la actividad de la vida diaria. Bien, excelente. ¿Y, y cómo logro ese objetivo? A ver, ¿cómo logro insertar al paciente en la actividad de la vida diaria? ¿Cómo será? A ver. Quedó ahí el pensamiento. Quedaron ahí. Quedaron ahí. Insertando a la familia, sí, bien. ¿Y qué más? Con el paciente, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué es la actividad de la vida diaria? Optimizar función y capacidades, entrenarnos funcionalidad, bien. Alimentación, primero descomplejizar, sí, obvio, primero descomplejizar, sentarse sobre la cama, autohigiene, estimulación, promoviendo la actividad física, higiene, vestido, tareas, autocuidado. Bien, excelente. Todo eso que ustedes están diciendo es, en realidad,
adaptar los gestos motores debilitados del paciente para lograr su máxima independencia. Tengo que rehabilitar gestos motores, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Exacto. Si acá dice plan terapéutico inicial, posibilidades del paciente, sí, claro, percepción, todo, exactamente. Tengo que rehabilitar gestos motores, eso es lo que yo tengo que entender. Son gestos motores. Por lo tanto, tengo que hacer un entrenamiento para que ese gesto motor que está disfuncional, ¿no? Sea nuevamente automático y realizar el esfuerzo físico de manera mucho más económica. Ese es el entrenamiento. Si es que tengo que entrenar a ese paciente, cualquiera de los dos que vimos anteriormente, mi objetivo final es volverlo a insertar en la actividad de la vida diaria. Bueno, ¿cómo tengo que hacer? Rehabilitando los gestos motores, ¿sí? Y sabiendo también cuáles son las preferencias del paciente, ¿no? Por eso es muy importante hablar con la familia, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, era un escritor, bueno, no lo voy a rehabilitar un gesto motor de patear la pelota, por ejemplo, ¿no? O sea, lo puedo utilizar para otro fin, pero no va a ser lo que a él más le interese, porque su objetivo es estar sentado y estar escribiendo y su imaginación, ¿no? Más cognitivo, ¿sí? Muy bien. Por supuesto, todo dentro de un planteo multidisciplinario, exactamente. Nunca estamos solos. Bien, entonces tenemos acá, ¿qué factor debemos tener en cuenta en un paciente a rehabilitar? La respuesta está en la foto. Bueno, al factor que yo quiero que vayan, ¿no? Porque me pueden mandar un montón de factores, pero al factor que yo quiero o sea, yo quiero rehabilitar al paciente. Ustedes dijeron, hacerle AKM, hacerle Blue Test, la deglución, propriocepción, hicieron también actividad de la higiene. ¿Qué necesito algo para que todo eso se pueda hacer? Pónganse que lo cognitivo, a nivel cognitivo, pónganse que está bien cognitivamente, que es un paciente que responde a las órdenes, que eso es muy importante, ¿no? Que el paciente entienda la consigna, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Controlar el dolor, sí, esta vía hemodinámica lo tiene, control el dolor, el médico, llamamos al médico, nos da una sedación adecuada, educación, sí. Y para que todo eso el paciente lo tolere, ¿qué necesitamos? Que tolere la postura, que tolere un buen descanso, sí, eso es lo que me está faltando, ¿eh? Un buen descanso. Está contenido, sí, ese paciente está contenido, sí. Es que vieron que los pacientes cuando se duermen a veces, cuando llegan al estadio REM, tienden a sacarse las cosas, y entonces a veces en algunos pacientes está sujetado, exacto. Bueno, lo que necesitamos, además de todo lo que ustedes estaban diciendo y lo que estuvimos diciendo, es algo importantísimo que si no, no podemos. ¿Qué es lo que estoy marcando ahí? La nutrición del paciente. Si el paciente no está bien nutrido, no vamos a poder seguir adelante, ¿sí? Entonces hay una relación, ¿sí?, entre la nutrición y la ventilación mecánica, porque estamos todavía con un paciente que lo estamos destetando en este caso. Entonces, tenemos que pensar en un paciente que puede estar sobrenutrido o desnutrido. Entonces ahí va el rol de la nutricionista, el rol del médico para lograr que el paciente esté con nutrición adecuada, porque si el paciente no está con los nutrientes adecuados, no voy a poder avanzar con todo lo que ustedes dijeron, con esos objetivos, a pesar que el paciente tenga ganas, ¿sí? Obvio que de ambas partes voy a tener hipoventilaciones, úlcera por decúbito, alteración de la función inmunológica, o sea, todo lo que es extremista va a tener complicación, ¿sí? Entonces tengo que lograr una buena nutrición. Y la asistencia ventilatoria disminuye el trabajo respiratorio y
mejora o disminuye, mejora, mejor dicho, el poder energético en reposo, ¿sí? Porque lo estoy dejando reposar. No lo estoy haciendo ninguna actividad, ni estímulo para deglución, ni estímulo motor, ¿sí? Entonces, leyes de la nutrición, eso lo tenemos que saber todos. Que sea una buena cantidad para cubrir los requerimientos que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente de mínima conciencia a un paciente que yo lo quiero rehabilitar con todo, ¿no? Motor, o sea, higiene, autohigiene, vestimenta, ¿no? De buena calidad, que sea completa, con los nutrientes adecuados, y que sea armónica, ¿no? Que tenga los hidratos de carbono adecuados, las grasas adecuadas, las proteínas adecuadas. Eso tenemos que también nosotros, a pesar que no sea un rol puro nuestro, porque nosotros no somos nutricionistas, pero sí estar sobre ese punto también. Entonces tenemos que ver las vías de alimentación. Las vías de alimentación pueden ser enterales, a través de sondas nasogástricas, gastrostomías, yuyunostomías, que pueden ser continuos o pueden ser por modulares, por infusiones, ¿no? Perdón, por bolos o continuas. Y va a depender del tipo de paciente, va a ser la alimentación que va a tener. Y después tenemos la alimentación parenteral, que son más para pacientes críticos, ¿no? Que va por accesos venosos. Nosotros vamos a encontrar más que nada con nasoenterales y gastrostomías o yuyunostomías, más que nada en los centros de rehabilitación o pacientes crónicos. Bueno, entonces tenemos que, cuando un paciente está desnutrido, no solo es por índice de masa corporal, que eso uno lo puede sacar rápidamente, ¿no? Pero también está desnutrido, sí. Tiene pérdida de peso no intencional más del 10% en los últimos 3 o 6 meses. Eso para un paciente crónico significa estar desnutrido, ¿sí? Para nosotros que estamos en la vida cotidiana, perder un poquito de peso no nos viene mal, capaz, ¿no? O depende de cómo seamos cada uno, ¿no? También un paciente desnutrido es si el índice de masa corporal es menor de 20 y pérdida de peso involuntaria más del 5% en los últimos 3 o 6 meses. Eso también es desnutrición. Entonces tenemos que también estar presentes en eso. Después comió poco o nada, ¿sí? Más de 5 días. Poca cantidad de absorción o pérdida aumentada de nutrientes en relación a lo que uno le está requiriendo como rehabilitador. De todo esto me está indicando que el paciente está desnutrido. Tengo que estar atento a estos puntos, ¿sí? No es solo el índice de masa corporal que uno tiene la tablita, ¿no? O ya se la sabe. Y eso, como decías, Maggie, con Sí. respecto a los músculos respiratorios, o sea, se sabe el severo impacto, porque todo el mundo siempre mira la musculatura periférica, pero eso genera impacto a nivel de la musculatura respiratoria muy seria, que tarda muchísimo en recuperarse, más que la musculatura periférica, y además también el daño a nivel del surfactante, o sea, es decir, el daño a nivel del pulmón, ¿no? Por eso mientras más temprano se presta atención en los pacientes críticos, digamos, es súper importante para mantener esta salud. Encima, por eso, sumado a la cronicidad del paciente, se va haciendo cada vez más difícil. Así que, digamos, tiene que ser un abordaje como nosotros. Nuestro objetivo es lo respiratorio, pero no lo respiratorio desde solo un pulmón, sino entender a todo el individuo. Entonces, si nosotros vemos que está perdiendo demasiada masa muscular o esa atrofia es demasiado, se incrementa con el paso de los días, bueno, hablar como para que esto, digamos, a veces cada paciente tiene una evolución natural y probablemente algunos necesitan, digamos, otro tipo de aporte. Entonces, por eso, bueno, el tema siempre que hablamos interdisciplinario, o sea, no quedarnos solos y no queriendo remarla solo con estos pacientes, porque sin lo nutricional no hay oportunidad. Ese es el tema. Aparte, se sabe que con el paso del tiempo los pacientes críticos hasta tardan en recuperar o no recuperan nunca todos los valores funcionales pulmonares, es decir, no recuperan su capacidad pulmonar total, ¿no? Entonces, vaya si no es importante. Sí, además, a veces también hay que ver si el paciente cómo está la catarsis, ¿no? Si está con diarreas constantemente, se está alimentando, sí, los nutrientes son los adecuados, pero el paciente está con diarrea hace 5 días. No se nutrió ese paciente, está desnutrido.
veamos qué pasa. Y al final terminan después haciendo un cultivo de las heces y sale una tremenda bacteria, ¿no? Entonces, tenemos que estar también, como dice Celi, ¿no? Atentos a todo, no es que somos solamente para un pulmón, ¿no? Pero es una mirada general. Y otra realidad es que es la anorexia, es disminución del apetito. Y puede darse a veces porque hay alteración del gusto, del olfato, de la digestión, capaz no está, o sea, a ver, uno come o, o uno tiene ganas de comer ya solo con la vista, ¿no? Uno le acercan un plato y si está bien armadito, ya lo comemos con la vista. Y si huele rico, mejor. Y si nos trae encima ese olor, nos trae un poco de recuerdo de nuestra niñez o de ciertos momentos agradables, con más ganas vamos a comer. Por eso es muy importante, y ustedes van a ver que en los centros de rehabilitación es muy importante cómo se sirve la comida. Porque la comida tiene que entrar ya de por sí por la vista. Después el gusto, si tiene sensibilidad, si no, cómo está la lengua, todo eso también participa y es parte nuestra también, ¿sí? No puede ser que uno vaya y encuentre un paciente con una lengua seca, ¿sí? Sí. Por ejemplo, Justo ahí un colega hablaba de de la hidratación del paciente, es el tema del tomar agua o bueno, o el aporte que se le da en cuanto a lo hídrico, porque estos pacientes también el requerimiento es distinto, ¿sí? exacto, exacto. Si nosotros supongamos que poniéndonos un camisolín, trabajando con el paciente, transpiramos un montón, ¿no? Y necesitamos hidratarnos, pensemos en el paciente que lo sometemos a nuestra actividad, más los otros colegas que también lo someten a sus distintos objetivos, ¿no? Después, cambios dietéticos, o sea, si disminuye el número de comidas y el volumen, ¿sí? Capaz es muy importante en los centros de rehabilitación a veces tener bien en cuenta cómo van los periodos, si va a TO, va a musicoterapia, va al colega neuromotor, va al colega respiratorio, bueno, pero tengamos un tiempo para que el paciente coma con el volumen adecuado y en el tiempo adecuado, ¿no? Tiene toda la dentadura, tiene piezas dentarias que no, mastica bien, o sea, todo eso puede ocasionar de que disminuya las comidas, disminuya el volumen y termine en una desnutrición. Y por ende, como vos decís, Eli, ¿no? Terminamos en una mala fuerza muscular respiratoria, ¿no? Además de lo periférico. Y entonces ahí vamos a tener que, fíjense que la desnutrición en un centro de habitación se cuantifica un 50%. Y uno dice, en un centro de rehabilitación. Y sí, porque a veces no coordinamos los tiempos y no le damos tampoco el reposo adecuado al paciente. Lo sometemos, y la nutrición capaz no es la adecuada para ese sometimiento. Capaz al principio el paciente hacía, no sé, terapia ocupacional, neuromotor y respiratorio. Bueno, y tenía 2.000 calorías diarias. Bien. Ahora se le sumó musicoterapia, logoterapia, otras actividades más, y sigue con los 2.000 calorías que tenía. Y claro, lo desnutrí, porque no controlé, no fui al compás de la actividad motora que yo le estaba haciendo, de las nuevas actividades. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante y por eso aparece ese signo, pues si 50%, y sí, porque lo sometemos demasiado a veces. O no vamos, no vamos todo el equipo en la misma dirección. Situación de riesgo un 46,2%, en hospitales en 38,7%, bueno, en hospitales a veces ya vienen, como es, personas ya desnutridas previamente, ¿no? En residencias y en domicilio, por ejemplo, un 5,8%. Siempre en el domicilio es donde menos nutridos está, o sea, menos desnutricional, perdón, a ver, ¿sí? Bien. Y para rehabilitar ese gesto motor, como habíamos dicho, tiene que ser efectivo, eficaz y eficiente. ¿Y cuántas veces a veces encontramos en personas, por ejemplo, de POC, o en personas añosas o en personas que necesitan
eh, que rápidamente entran en una disnea, en un trabajo respiratorio, y tienen, por ejemplo, las cosas más cotidianas en la parte de arriba de la alacena, en la cual tienen que ponerse o un puntito de pie y estirarse, o colocar un banquito o colocar una escalera y no poner las cosas más cotidianas abajo, ¿no? Como a veces esos pequeños detalles hace que un gesto motor, que es agarrar, por ejemplo, un vaso, sea lo más efectivo, y no, lo tengo que ponerlo arriba de todo. Bueno, eso también tenemos que encargarnos nosotros, todo el equipo, de ver esos detalles. Muy bien. Y acá está, consecuencia de la desnutrición. Acá tenemos, por un lado, en la foto de arriba, lo que uno puede ver, la desnutrición, ¿no? Bien establecida de los músculos periféricos, ¿no? Pero como vos decías, Celi, ¿no? Tengo que pensar también en los músculos respiratorios, ¿no? Que bueno, uno ve acá en esta foto que los intercostales no existen, pero el diafragma, ¿cómo está ese diafragma? ¿No? Los abdominales, ¿cómo estarán? ¿No? Todos los músculos que necesitamos, ¿no? Y bueno, luego tenemos consecuencias de la nutrición, podemos dividir en primarias y secundarias, o sea, a ver, esto va a ser en general. Primaria, mayor tendencia a infecciones, retraso de heridas, no tengo nutrientes, entonces va a haber una hipoproteinemia, menor motilidad intestinal, motilidad muscular, por supuesto, ¿no? Y secundaria, mayor mortalidad, mayor tiempo de convalecencia, mayor estancia en un hospital, por ende, mayor tendencia a tener reinfecciones, ¿no? Y entrar en un círculo vicioso, ¿no? Mayor tasa de reingresos y mayor costo, no solo pensando a nivel de salud, sino costo para el paciente, ¿sí? Porque cada internación genera un costo emocional y físico para el paciente muy importante, y también genera un costo físico y emocional para los familiares. Los cuidadores, sí. Los cuidadores, exacto. O sea, ese costo creo que pesa mucho. Entonces a veces tenemos que pensar, a ver, ¿cuánto es el esfuerzo para que otra vez ese paciente caiga en una internación? Esté desnutrido, todo ese costo emocional y físico, ¿no? Que ocasiona. Bien. Entonces tenemos que, para evitar ese gesto motor, tengo que pensar en cadenas musculares, como habíamos hablado al principio. Tengo que lograr un movimiento voluntario. Ese movimiento voluntario tiene que tener un objetivo. Para algo ¿por qué quiero trabajar la deglución? ¿Cuál va a ser el objetivo final? A ver qué dicen en el chat. Porque el deglutir es un gesto motor, porque es una coordinación de músculos, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo final? Que pueda comer, o sea, una alimentación, exacto. Después veremos, como dijo Celi, veremos en qué condiciones y qué tipo de alimentación podrá tener, ¿no? Sí, en el otro chat de preguntas y respuestas, bueno, Paula dice, eso mismo pasaba con los pacientes COVID, que además no evolucionan como otros pacientes y se fatigan más rápido. Entonces, claro, o sea, tenés menos predisposición o por decir menos paciente para rehabilitar, ¿no? Por eso es tan importante. Sí, por eso, es muy importante. Y a veces, a ver, uno es difícil ver a un paciente como un todo cuando uno va muy encerradito, ¿no? A ver lo respiratorio. Pero tómense siempre primero verlo al paciente como un todo, ¿sí? No es que nosotros vamos a poder solucionar todo, pero bueno, si tiene algo, bueno, vamos con el referente de eso que estamos viendo, ¿sí? Pero, por supuesto, nosotros al paciente le vamos a rehabilitar la deglución para que nuestro objetivo, ¿cuál es? Que se alimente. Después veremos si puede alimentarse solo, si va a ser con cierto tipo de consistencia. Después veremos, ¿no? Cuál va a ser el final, pero es con el objetivo, lograr que el paciente se alimente. Y muchas veces nuestro objetivo de la deglución, a veces en ciertos pacientes, es solamente algo que sea algo alegre, algo lindo para el paciente. A veces hay pacientes en la cual la deglución no es muy buena, es deficiente, pero estando con nosotros y en forma
trabajándolo bien, como dijo Celi, ¿no? Preparando la zona, preparando la vía aérea, darle ese gustito que tenía el paciente, ¿no? Estamos hablando de un paciente crónico, que ya lo conocemos, que ya hemos pasado por distintas facetas, entonces le damos capaz, en nuestro trabajo de glutorio, capaz le damos ese flancito, 2 bocaditos de ese flancito, ¿no? Que capaz es para él todo, ¿no? Entonces, también a veces pensemos ese poquito que podemos hacer, ¿sí? Tenemos un objetivo grande y a veces tenemos que ir a objetivos más chiquitos, ¿sí? Pero bueno, son gestos motores, siempre con un objetivo. Y por ejemplo acá tenemos una paciente que es una paciente joven, con una fibrosis pulmonar, oxígeno dependiente, y ella no para, no tiene límites, realmente no tiene límites, hace yoga, hace todo tipo de ejercicios, acá está con una canoa de alto flujo. O sea, el terapeuta, para que ella pudiera hacer el yoga que ella quiere hacer, que es, no, capaz algunos de ustedes saben cómo se llama, boxer, y ese yoga que es más acelerado, que tiene un nombre, que no es el yoga tranquilo, que es ese yoga acelerado, ¿sí? Y bueno, se la adaptó con canoa de alto flujo porque con eso podía tener las manos libres y poder desenvolverse en su actividad, ¿sí? Entonces, bueno, es ir adaptándonos al paciente ante la exigencia de él, ¿no? En este caso es una paciente joven, ¿sí? Entonces, en las cadenas musculares tenemos que pensar en las cadenas cerradas, las que no vencen la resistencia, y las cadenas abiertas. Veremos qué tipo de paciente tenemos y qué resistencia generaremos, ¿no? Eso va a ser ahí. Entonces, el gesto motor que vamos a rehabilitar. El entrenamiento se proyecta para generar adaptación del músculo, para que pueda soportar carga. Lo mismo que en la deglución, ¿no? Yo voy modificando la consistencia para que esos músculos soporten la carga. Lo mismo lo vamos a hacer con los músculos periféricos, bíceps, cuádriceps, lo que ustedes quieran. Lo mismo tengo que pensar en qué músculo, que tengo que entrenarlo para que soporte la carga. ¿Qué músculo va a ser? A ver qué dicen en el chat. ¿Algo? El diafragma, exacto, ¿sí? También tengo que pensar, o sea, como dijo Celi, la desnutrición no va solo de lo periférico que vemos, el diafragma también se desnutre. Por lo tanto, si el diafragma es un músculo, yo lo tengo que entrenar nuevamente para que soporte carga. ¿Y la carga cuál va a ser la carga? Respirar en forma espontánea la mayor cantidad de horas en el día, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una repetición del trabajo con carga que conduce a la aparición de gestos cotidianos. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Con nosotros, nuestro objetivo, ¿cuál era? Que el paciente logre las actividades de la vida diaria, ¿sí? O sea, tengo que lograr que se vuelva algo automático, que sea algo adaptativo. Bueno, ese trabajo va a ser con adaptación, vamos a tener que tener necesidad de capacidad de trabajo, y voy a tener que tener una preparación psicológica del paciente, porque el paciente, vamos a tener distintos tipos de pacientes. El paciente ansioso, que nosotros vamos a decir, bueno, vamos a poder sentarnos al borde de la cama y ya se quiere parar, ¿no? O el paciente que le estamos trabajando, estimulando con aire por catéter subglótico para que empiece a tragar la saliva y ya quiere tomarse un vaso de agua, ¿no? Y tenemos otros pacientes que todo al revés, ¿no? Que son más pasivos, que hay que trabajarlos, que darle estímulo. Entonces, hay que hacer una preparación muy psicológica del terapeuta, del equipo multidisciplinario y del paciente, ¿no? Para poder coordinarnos. Muy bien. ¿Y cómo podemos rehabilitar un gesto motor? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué nos dicen en los chats? A ver. ¿Cómo podemos rehabilitar un gesto motor? A ver. Con la repetición. Bien.
Bien. Repetición está ganando. Actividades funcionales. No sé si en el otro están diciendo algo, no. No, en el otro no han dicho nada. Repetición, buscando la funcionalidad, bien. Mediante la práctica, bien. ¿Y cómo podemos, o sea, mi objetivo es que ese gesto motor sea repetitivo para que sea algo automático, para que no lo esté pensando, pero ¿cómo comienzo a rehabilitar ese gesto? ¿Qué hago? La repetición sí, pero ¿qué hago con la repetición? No sé. Objetivos funcionales, cargas progresivas, me gustó ahí. Repeticiones, cargas progresivas. Reconocimiento de grado de compromiso de la función motora, por supuesto. Vamos a tener que analizar, como vieron en la clase pasada, cuál es la parte funcional motora, la que tiene el paciente y si hay alguna lesión o no, ¿no? Eso con espejo, me gustó eso, sí. Bien, pasivo, activo, asistido, rangos intermedios, bien. Hemos vuelto un Anime, poco, ludoterapia, sí, mencionaron todo, trabajos lúdicos de nuevo, bien, buenísimo, bueno. actividades de la vida Bien, diaria, sí. bien. Entonces, bueno, acá empieza toda nuestra creatividad. Acá es donde realmente empieza, ¿no? Lo creativo nuestro. ¿Cómo hago que ese gesto motor yo lo empiece a trabajar para que sea automático de vuelta, ¿sí? Con ojos cerrados, exacto, disociaciones, todo eso, exacto. Yo puse algo nomás, pero obvio que van a aparecer mucho más. Ejercicio de doble tarea, exacto. Yo puse acá agregando peso, o sea, resistencia, trabajar contra la gravedad o microgravedad, ¿no? Aumentando 6 repeticiones, como ustedes decían, exactamente. Aumentando la velocidad, pero manteniendo el rango articular, ¿no? Acá dice quitándole el tubo y decirle luche por tu vida. No, mentira, dice, repetición, sí, ¿no? Estaría bueno, sería tan bueno, ¿no? Eso de poder sacar algo tan rápido y que el paciente ya fuera como el de antes, ¿no? Claro. Eh, Sería buenísimo. Bueno, aumentando el brazo de resistencia, electroestimulación, acá va lo creativo Ese, nuestro. ese chiste de, bueno, lucha por tu vida, a veces también hay gente que como que tiene un concepto demasiado acelerado de la rehabilitación. Parece un chiste, pero hay gente que le exige demasiado a los pacientes. Entonces también nosotros, digamos, siempre centrarnos en el contexto del tiempo de evolución de cada uno, ¿no? Y a veces la misma exigencia para uno le funciona mejor y para otros al revés, ¿no? Entonces, bueno, aunque es un chiste, suele suceder, ¿no? Suele suceder, así que no, es un chiste que lo vemos en la realidad, ¿no? Triste porque a veces eso provoca un retroceso en los pacientes, ¿no? Entonces siempre darle el tiempo, además de por eso tomarse ese espacio para evaluarlo en el contexto en el que está para rehabilitarse. Sí, y eso es muy importante, Celi, porque le genera frustración al paciente. Y cuando el paciente se te frustra, es difícil sacarlo de ahí, porque se te deprime, es muy difícil sacarlo de ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno como equipo pone metas o objetivos cortos, ¿no? Por eso hay que poner objetivos cortos para no frustrar ni al paciente, como vos decís, Eli, ni al familiar, ni al equipo. Sí, y a veces también aclarar a los familiares, porque a veces frente a los objetivos que trazamos, los familiares le exigen demasiado. Entonces a Mm, veces también eso, coordinar con el equipo cómo se comunican los objetivos, porque, bueno, muchas veces pasa, ¿no? Yo siempre tengo, me pongo en la escucha del familiar y a veces el familiar dice, porque yo creo que él necesita. El yo creo del familiar a veces está muy lejos de los objetivos del paciente y de las posibilidades del paciente, ¿no? Entonces, hablarlo también eso en concreto para darle realmente al paciente las posibilidades de acuerdo a lo que puede cada uno, ¿no? Así que sí, sí. exacto, exacto, sí, es increíble. Y acá me gusta
Analía Carpe, que dice, espero que no haya ningún ex alumno mío de técnicas kinésicas. Sí, Que lo haya dicho. Esa es una buena pregunta de técnicas kinésicas, exactamente, Ani. Esto es volver ¿cómo es? A la carrera. Sí. Bueno, acá va la creatividad de cada uno, obvio dependiendo del paciente, como lo vieron en la clase pasada, funcionalmente qué evaluamos para ver qué objetivos tenemos, eso por supuesto. Y luego, por supuesto que voy a trabajar el equilibrio estático y dinámico y lograr una buena base de sustentación, ¿no? Si no de ahí no puedo, si no tengo buen, ¿cómo es? Ay, perdón, si no tengo un buen base de un edificio no puedo crecer nada, ¿no? No puedo irme para arriba, así que hay que avanzar. Bien. Y luego acá, fíjense, hay dos situaciones. Tengo pacientes en la cual pueden estar en condiciones de una carga física mínima y situaciones en las cuales el paciente está sometido a un esfuerzo máximo. Pero acá yo tengo que pensar que ese esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo va a depender de quién, de cada paciente, porque cada paciente es distinto. Esta paciente que tenemos acá es una paciente parkinsoniana, que está en un centro de rehabilitación, que previamente estuvo en un geriátrico, que solamente en el geriátrico la tenían acostada. Cuando entró al centro de rehabilitación comenzamos nosotros a trabajarla. Estaba traqueostomizada, pero desvinculada. Como era un parkinsoniano avanzado, ya la deglución estaba totalmente alterada cuando nosotros la pudimos tener en nuestro centro, así que no podíamos avanzar porque ya estaba avanzado la parte de la deglución, lamentablemente no pudimos agarrar nada, no podíamos estimular porque no había nada ya para hacer ahí. Entonces nos dedicamos al otro objetivo. Si ese objetivo no podíamos, bueno, vamos por otro lado, la movilización. Y la parte cognitiva, ella trabajaba mucho con terapia ocupacional, hacía rompecabezas, dibujaba, o sea, empezamos a estimular todo lo que menos, lamentablemente, la vía aérea que no podíamos, ¿no? Claro. Sí trabajamos la parte de la compliance, todo para que la postura justamente de un parkinsoniano, ¿no? Para que pueda mover un buen volumen. Para ella pararse con el andador y con mi ayuda, años esto, miren, era joven yo, y pararla era mínima el esfuerzo que hacía, pero ella, estar parada en la segunda foto abajo y dar un paso, para ella era un esfuerzo máximo, porque lo notábamos en la cara, que era un esfuerzo máximo. Y empezaba a tener trabajo respiratorio. Y uno dice, era un pasito. Sí, para nosotros era un pasito, como dice Celi, como para el familiar, ¿no? A mí me parece, ¿no? Acá lo mismo, un pasito para ella era un montón. Y entonces acá tengo mismo paciente en dos condiciones. En una condición está acostada, ventilada, y en la otra está sentada, ¿sí? Y peinadita. En cámara de traqueostomía, respiración espontánea, solamente con oxígeno, no, sin oxígeno estaba, sin oxígeno. Sí, está con solo el humidificador. Sí. Está solo para si te estaba pensando, estaba recordando con mi Alzheimer. Bueno, es la misma paciente, es una paciente que entró por COVID, con sobrepeso, como podemos ver, y estamos con un winning prolongado, ¿no? ¿Cuál de las dos situaciones es un esfuerzo mínimo para el paciente y un esfuerzo máximo para el paciente? La imagen izquierda, ¿qué es? Mínima, esfuerzo mínimo, esfuerzo máximo. A ver. Vivi, ¿qué tal, Vivi? ¿Qué dice mínimo ahí? Máximo, 1 mínimo, 2 máximo.
Si no le puse números, es verdad, chicos, eso es para que me reten. Mínimo de supino, máximo de sedestación. Bien, exacto. El paciente, cuando, me encanta que me corrijan, en condiciones, entonces, cuando está acostada, es un esfuerzo mínimo para ella, porque está bien, estaba en modo espontáneo, estaba con presión de soporte bajo, estaba trabajando su diafragma, por supuesto, pero era, a ver, un esfuerzo, una carga física mínima. Además, acostada, los músculos periféricos, nada. Ahora, estar sentada, hay muchos músculos que están en contra de gravedad, ¿no? Todo lo que es la columna. Sí, Sari. Sí, está bien. No, y además a eso se le agrega detalles, como cuando yo hablé en la clase, de que al no tener el cierre glótico y tener la traqueostomía abierta, no genero presiones adecuadas intratoráxicas. Esa falta de presiones intratoráxicas genera un esfuerzo máximo en todo el cuerpo para sostener el tronco, la estabilidad del tronco. Si no soy capaz de regular las presiones intraabdominales e intratoráxicas, se hace muy difícil, ¿no? Entonces también tener en cuenta esos detalles de la pérdida de cierta anatomía frente a una vía aérea artificial y esta pérdida de presiones sumado, por ejemplo, a lo mejor también tiene una sonda vesical. Eso también descomprime la presión intraabdominal, no deja generar el máximo esfuerzo, digamos, que podrían tolerar los músculos en un paciente que no tiene tráqueo y en un paciente que no tiene sonda. Si le agregamos que tiene gastro, otra pérdida de presión. Todas esas situaciones alteran las condiciones de la musculatura, el control postural, entonces hacen más difícil. Entonces, aunque los pacientes no tengan condicionamientos o lesiones neurológicas, el comportamiento de la estabilidad postural se ve perdida por estas pérdidas de presiones, ¿no? Así que, bueno, era como una acotación, por eso el esfuerzo máximo, o sea, visto un poco más allá de solo mirar también la musculatura, ¿no? Mirarla también en este contexto de la falta de generación de las presiones, ¿no? Entonces ahí sí, el sentado, un esfuerzo máximo, por supuesto. Claro. Además, a ver, yo podría ver, porque acá hay una buena acotación, porque dice, el esfuerzo máximo es porque está sin la ventilación mecánica. No, porque al estar sentada, si yo lo dejaba con el respirador, igual va a tener esfuerzo. Sí. A ver, supónganse que acostado estaba con una presión de soporte de 4,8. 4 de PIB y 8 de presión de soporte. Y estaba acostada, o sea, respirando y acostada. Ahora yo la siento. Fíjense cómo está sentada, ¿no? Que no está sentada solita. No tiene un buen control. Tiene un cuadrado atrás, tiene almohadas, un brazo apoyado en la mesa. Pateó ahí lo que pusimos levantada. Sí. La cama levantada. Estuvo pateando un poquito lo que pusimos debajo de sus pies, pero a ver, no mucho. Está con una sonda, como dice Celi. ¿Esa presión de soporte 8,4 le serviría igual? ¿O tendría que aumentar la presión de soporte para compensar todo el esfuerzo que está haciendo? Ojo ahí, porque seguro que esta paciente, si tuviera que estar conectada, le tengo que subir la presión de soporte, porque estoy haciendo un esfuerzo, con todo lo que dijo Celi. Ese 8,4, esa diferencia de 4, no me va a ayudar. Va a empezar a desaturar, se va a poner taquicárdica o hipertensa, y va a ser porque no lo pude compensar. ¿Sí? Por eso es tan importante valorar estos detalles, porque a lo mejor esa paciente empieza a tolerar el sentado todavía con presiones positivas y después que logramos el sentado la vamos desvinculando de las presiones para que logre esta estabilidad de nuestro tronco, ¿no? Entonces también son como recursos que podemos usar en la rehabilitación, por eso, porque a veces queremos desvincularlo demasiado rápido, decimos, bueno, acostado está así, lo sentamos para que respire mejor, pero
en ciertas condiciones, a algunos al revés les complicamos y les provocamos un esfuerzo máximo, máximo, más allá del máximo que podría tolerar. Entonces le damos una oportunidad ayudándola con presiones, ¿no? Está bien, ¿sí? Claro, porque por ejemplo, si le ponemos presión de soporte, como vos decís, sería al inicio, ¿sí? Que la pondría con presión de soporte sentada al borde de la cama, me dura capaz 5 horas sentada al borde de la cama, pongamos un ejemplo. Pero Claro. si yo del golpe la saco, de la presión de soporte la siento en traque en T, no me va a durar 5 horas, me va a durar media hora capaz, ¿sí? Por todo el esfuerzo que vos decís, Eli, exactamente. ¿Sí? Y acá agregan en el chat el tema ese, ni hablar, no tiene control cefálico, o sea, el tema del cuello, claro, es mucho. Pero bueno, esta paciente tiene control cefálico, necesita un poco más de estabilidad postural en el tronco y un poquito de ayuda lateral, pero cefálico tiene. Pero sí, al paciente que encima no tiene control cefálico, dejarlo sin posibilidad de ventilación, mucho más esfuerzo, ¿sí? Entonces, muchos coinciden en esto de aumentar, ¿no? De aumentar. Sí. Exacto, sí, sí. Pero fíjense cómo estamos viendo al paciente como un todo, ¿no? No estamos viendo solamente lo respiratorio, ¿no? Estamos viendo un todo de ese paciente. Que ya desde la puerta viéndola, uno ya, bueno, yo me asomo de la puerta y los pispeo a ver cómo van, y ya te da mucha información solamente mirándolos, ¿no? Sin que él te vea, ¿no? Sin que el paciente te vea, que a veces actúan también, ¿no? Para que se acuesten más rápido, ¿no? Hacen su actuación. Bueno, y acá tenemos lo siguiente, tenemos un paciente, este es un paciente también cardiópata, que había venido post-UTI por una insuficiencia cardíaca, se había intubado, lo habían traqueostomizado, nosotros en este momento ya está decanulado, o sea que ya tenía un buen control de glutorio, y lo pusimos a andar en bicicleta con resistencia. ¿Sí? Entonces acá, ¿es un esfuerzo máximo o esfuerzo mínimo? Bueno, van todos con el máximo. Bien, sí. Además, nosotros lo hicimos bien máximo. Como yo les dije, y lo hemos venido diciendo, pero más yo, que someto al paciente al máximo suyo. Yo quiero conocer cuándo me va a fracasar y por qué me va a fracasar. Entonces, este paciente que era cardiópata, que había estado por insuficiencia cardíaca, nosotros empezamos a rehabilitar la parte neuromotora. Ya habíamos empezado a trabajar la neuromotora porque la empezamos a decanular y todo también, ¿no? Pero ahora ya como ya habíamos decanulado, ahora ya íbamos con más a la otra parte. Entonces queríamos saber cuál era su punto, por dónde me iba a fracasar, por aumento de la frecuencia cardíaca o por aumento de su TA. ¿Por dónde iba a ir su punto débil? Para así nosotros después hacíamos el plan de entrenamiento, ¿sí? Controlando ¿qué? ¿La frecuencia o la hipertensión? Sí, este paciente se negó a la frecuencia, obvio, pero bueno, es un ejemplo para tener. Este paciente no fracasaba por la frecuencia, empezaba a aumentar la frecuencia cardíaca y sabíamos que por ende después iba a aumentar la frecuencia y la TA, pero este paciente no fracasaba, aumentaba enseguida su frecuencia cardíaca. Entonces tenemos que pensar, como dice Celi, en un paciente que va a respirar espontáneamente, tengo que pensar los tiempos inspiratorios y tiempos expiratorios. ¿Sí? Se acortan, se alargan, ¿cómo están sus tiempos expiratorios? Pensando en un paciente crónico y que estuvo en una terapia intensiva, ¿no? Y también tengo que pensar que ese paciente va a tener que vencer resistencias dinámicas y resistencias elásticas. Una o las dos. Por ejemplo, la paciente que habíamos visto, la señora que la habíamos sentado, además, la paciente era asmática. Entonces, acá que tenemos una respiración espontánea que tiene que vencer, ¿sí? Y encima tiene que vencer una resistencia elástica, ¿sí? Por la obesidad, encima tiene mamas muy prominentes, y encima asmática, o sea que enseguida nos hacía una hiperactividad bronquial, nos hacía broncoespasmo.
O sea, o sea, es una paciente que tiene todo, ¿no? El combo. El combo, es el combo. Entonces, y ahí van los dilemas, ¿no? Bueno, ¿por dónde atacamos? ¿Por la resistencia dinámica? ¿Por la resistencia elástica? ¿Por dónde vamos a trabajarla? Si es por elástica, bueno, la dejo ventilada todo el tiempo, porque ahí controlo todo. No, no, pero yo la quiero sacar. Bueno, pero se te complica la dinámica, perdón, se te complica la vía aérea, la resistencia dinámica. Y bueno, sí, pero veré cómo lo puedo hacer con broncodilatadores, veremos, ¿no? Así que bueno, estos pacientes son los más lindos, por eso los crónicos es otro mundo y, y son muy lindos también. Por ejemplo, Entonces, si a esa paciente, un tips, si a esa paciente nosotros le podemos desinflar el balón, le tapamos la cánula aunque sea un rato y le damos la oportunidad de respiración con labios fruncidos, ya le agregamos un plus para ayudarla frente a ese problema de su vía aérea, ¿no? Entonces también son otros detalles el tema, pero mientras yo la tengo respirando con la traqueostomía, por ejemplo, no puedo darle esa posibilidad, pero las etapas, si no tolera el sentado con ventilación espontánea, la hago sentar con presión de soporte, luego voy tratando de lograr este objetivo de desvincularla de la presión y pasarla a ventilar, aunque sea de a ratos con la vía aérea superior, con respiración de labios fruncidos, y así vamos progresando en el día con pequeños detalles, ¿no? No todo el día, pero es la suma de esos momentos lo que le va a dar otra posibilidad. Gracias, Maggie. no, por favor. Y acá hay uno de los docentes que nos dice, a ver, lo fácil que es esto, diríamos, quiero resumir lo que puse, lo fácil que es en un centro de rehabilitación poder ver todo esto, pero lo complicado que es si el paciente está en el domicilio y uno va a hacer la intervención en el domicilio. Obvio que ahí tenemos que tener muy en juego la familia o el cuidador, ¿no? Para que nos ayude en todo esto. Ahí sí, se nos va a complicar más, pero bueno, se nos va a complicar más, es verdad, pero tenemos que ver por qué camino ir. ¿Tiene cuidador? ¿Qué familiar? Ir viendo. Difícil va a ser, pero es ir encontrando, ¿no, Celi? Es viendo cuál va a ser lo mejor. Sí. Y bueno, el paciente crónico, entonces, pluripatológico, ante nuestro entrenamiento de los gestos motores, comienza a tener mayor trabajo ventilatorio. Si a esta paciente yo le empiezo a hacer que mueva en forma activa sus miembros superiores y sus miembros inferiores, obvio que si su bomba ventilatoria no está todavía bien porque está desnutrido su diafragma o todavía no puede soportar la resistencia, por supuesto va a aumentar el trabajo ventilatorio de ese paciente. Va a aumentar sí o sí. Entonces, ¿cómo seguimos? Yo quiero trabajar miembros superiores e inferiores de estos pacientes, pero me aumenta el trabajo respiratorio. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo seguimos? ¿Lo dejo ahí y me voy a otro lado? O digo, bueno, este paciente mal está sentado a borde de la cama, no hace. ¿Qué podemos hacer? Lo apoyo con ventilación mecánica, exacto, ¿sí? Lo trabajo con ventilación mecánica. Lo que es un poco, ayudamos un poco con al revés, ¿no? Y acá justo en el chat hay una pregunta que dice, ¿es mejor aumentar la presión de soporte o cambiar el modo a PSB y para que se siente y realizar este tipo de esfuerzo? Acá está la respuesta, ¿no? O sea, lo podemos ayudar de esa manera. ¿Cómo sería la respiración con labios fruncidos? La clásica respiración con labios fruncidos para evitar la salida brusca del aire, entonces uno con eso va logrando muchísimos objetivos, está muy descripta, ¿no? El beneficio, bueno, hay muchos beneficios, pero si quieren me podés escribir, Carlos, y te mando
bibliografía con respecto a eso. O sea, es simplemente, ¿y en qué paciente lo usás? En los clásicos asmáticos, EPOC, los que son obstructivos para ayudarlos a que precisamente el punto de cierre de la vía aérea no se acerque tan rápidamente y no quede el paciente lleno de aire cuando hace la expiración. Entonces haces expiración prolongada también. Exacto, sí, sí. Entonces seguimos con ventilación mecánica, porque quiero soportar o quiero ayudar al diafragma que no se me fatigue más, porque quiero trabajar los músculos periféricos. ¿Puedo hacerla con cánula nasal de alto flujo? Sí, lo puedo hacer si el paciente no está ventilado. Si no está ventilado con presión de soporte, a eso voy. Si el paciente no está, o sea, si está decanulado, capaz con la cánula de alto flujo lo puedo soportar o con una BNI. Eso va a depender del tipo de paciente, ¿no? Claro, obviamente, alto flujo si necesita aporte de oxígeno porque el intercambio gaseoso todavía no se resolvió. Ahora, si la falta es más de fuerza, que tiene que ver con esta otra situación que no le permite ventilar, entonces el aporte de presiones, que a veces hasta lo podés hacer con un flujo de oxígeno mínimo o nada de oxígeno también, ¿no? Entonces evaluaré más alteración del intercambio o más alteración de la ventilación que me hace fracasar a estos cambios que quiero lograr en cuanto a la rehabilitación del paciente. Sí, pero muchas veces en estos pacientes crónicos están ventilados con un BiPAP, con un bilevel o con una presión de soporte, pero al 21%, porque no necesitan oxígeno, necesitan algo que le ayude a la bomba ventilatoria, exacto. Claro, ¿sí? Por eso que no se confundan. Una cosa era la señora que se tenía que sentar y que era obesa y que no tenía fuerza, y entonces para ayudarlo con la fuerza le dábamos presiones, mientras que es diferente esa joven que hacía yoga con el uso de alto flujo porque tenía una fibrosis pulmonar, entonces el intercambio gaseoso estaba alterado. Siempre también diferenciar esas dos condiciones básicas de los pacientes, ¿no? Uno, la bomba está más afectada y el otro está afectado realmente el pulmón. Exacto, sí. Y además esta señora que la sentábamos al borde de la cama, que estaba en presión de soporte durante la noche, estaba con una fracción inspirada de oxígeno del 28%. Mínimo, porque claro. nada, o sea, era como para decirle, bueno, por la deuda que había tenido por el esfuerzo le ponemos, pero era casi ponerle el 21%. No era nada. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo apoyamos con ventilación positiva, porque queremos apoyar la bomba respiratoria, queremos ganar volumen. Si además tengo, como dice Celi, problemas de intercambio gaseoso, le agrego oxígeno, por supuesto. Entonces, ¿cómo suplementamos esa diferencia de volumen? Salimos de la ecuación de movimiento, ¿no? Y bueno, y acá tenemos 3 pacientes con una presión inspiratoria máxima. El primero de la izquierda es el normal, menos 100 centímetros de agua, pongamos, es el normal. Después tenemos uno que tiene menos 53 centímetros de agua y otro tiene una prisma de menos 47 centímetros de agua. Bueno, ahí ya nos está indicando que hay 2 pacientes que van a necesitar sí o sí un soporte ventilatorio o para cuando realice ejercicios. Capaz en su vida cotidiana están en reposo, como nosotros ahora sentaditos, no necesita. Pero cuando quiera cocinarse o quiera movilizarse o hacer un ejercicio, va a necesitar un soporte ventilatorio. ¿Sí? Exactamente. Y si yo a le hago, a cada uno de estos 3 pacientes, le coloco el bucle de flujo-volumen, vamos a tener que el paciente, que a medida que va disminuyendo su presión inspiratoria máxima, va a tener menor volumen, menor flujo, menores capacidades, ¿no? Entonces, acá tenemos que en el paciente 2, que tenía menos 53 centímetros de agua, va a tener una determinada diferencia de volumen que le voy a tener que agregar, de soporte a la bomba ventilatoria, y al último, el de la derecha, le voy a tener que dar mayor diferencia de volumen o mayor diferencia de soporte para que pueda hacer la misma actividad. ¿Sí? Entonces, a esos pacientes, ya la ecuación de movimiento le agrego un soporte ventilatorio.
el que sea, como dijo Celi, sea un equipo de terapia intensiva, sea un flujo continuo domiciliario, sea con otro médico, no sé, con el ambú hasta lo puedo hacer mientras estoy haciendo el ejercicio, no sé, pero algo que genere una ventilación, ¿sí? Porque no quiero que se canse el diafragma. Yo quiero ahora que el diafragma esté en reposo quiero decir que no trabaje de más, pero sí quiero que trabaje su miembro superior, su miembro inferior, su tronco, que realice gestos motores normales, que yo quiero, acuérdense, que vuelva a la actividad de la vida diaria. Bien. Y entonces tenemos acá que pensar lo siguiente, el diafragma de un individuo sano contiene aproximadamente un 80% de fibras resistentes a la fatiga, en contraposición de los músculos de las extremidades que solamente tienen un 40%. Pero fíjense que, está bien, el diafragma tiene 80%, puedo decir, bueno, me quedo tranquila, tengo 80% de fibras resistentes a la fatiga. Ojo, para respiración normal, no para que un paciente que vino de una terapia intensiva, que tiene una suma de patologías, encima de estar respirando espontáneamente, yo le sume un trabajo de las fibras periféricas. Ojo con ese concepto, ¿sí? Entonces a este paciente, por ejemplo, también desnutrido, deshidratado, no va a tener mucha fuerza muscular. Le voy a tener que dar un suplemento ventilatorio para cuando haga su actividad física, porque yo quiero que nuevamente sus músculos de las extremidades vuelvan a tener masa muscular, que vuelvan a tener tono. Para eso voy a tener que someterlo a un plan de entrenamiento, como habíamos dicho antes, el plan que ustedes generen. Pero para eso no tengo que cansar el diafragma, porque si no voy a cansar el diafragma, no voy a poder ejercitar los músculos periféricos y quedo en un círculo vicioso. Yo y el paciente, ¿no? Entonces, descanso la bomba ventilatoria colocándole una ventilación, la que sea adecuada al esfuerzo físico que yo quiero. Sí, yo quiero que, por ejemplo, la señora que habíamos sentado al borde de la cama, mueva los brazos y las piernas al mismo tiempo, obvio que la presión de soporte va a ser mayor que si solamente quiero que mueva un solo miembro superior peinándose. ¿Sí? Entonces, ahí va el juego que tenemos que empezar a ver nosotros cuál es el objetivo y cuáles son el soporte ventilatorio que yo le voy a dar al paciente. Y tener en cuenta, cuanto más tiempo yo quiero que haga esa actividad motora, le voy a tener que dar mayor soporte ventilatorio. ¿Sí? Si le doy menos, voy a tener menos actividad motora periférica. Empiezan a entrar en juego todas las variables acá. Bueno, acá les puse de vuelta cuáles son las ventajas de una ventilación mecánica, ¿sí? Pero acá nosotros estamos pensando para trabajar los músculos periféricos, ¿no? Para que ese diafragma esté como en un backup, ¿no? Como que estuviera como con el respirador lo ponemos en un backup, ¿no? Que esté trabajando, pero en el mínimo esfuerzo. Muy bien. Y la ventilación no invasiva, que puede ser con cámara de traqueostomía o con máscara, dependiendo del paciente que tengamos. Ahí hay una pregunta que dice ¿qué opinan de aumentar el trigger? O sea, el trigger, el disparo, la resistencia de eso. Sí. No te ayuda en nada a aumentar la sensibilidad, la vas a agotar sin necesidad. O sea, a ver, si yo lo estoy evaluando para ver, igual no lo haría con la sensibilidad. Si yo quiero evaluar la presión inspiratoria máxima o la presión expiratoria máxima, que sí ocluyo las válvulas inspiratorias y expiratorias, pues estoy logrando una variable, ¿no? Que va a estar dentro de... Sí, una medición, claro. Sí. Claro, va a ser una medición. Pero para trabajar el diafragma, aumentando la sensibilidad, haciéndolo más rígido, no ayuda en nada.
No, al Más, contrario, agota y hace que fracase todo el otro esfuerzo. Hay que, o sea, no olvidarse esto, también el tema de generar el disparo tiene que ver con el juego de las presiones. Como no tengo la glotis, esto, si está el paciente traqueostomizado, se le hace más difícil también. Entonces, no se olviden de esos detalles, no todo es con la máquina, se hacen con otras estrategias, digamos, pensadas en la musculatura debilitada. acá, gracias Edu, dice, ya hay evidencia que no se puede trabajar con la sensibilidad. Pero bueno, es una opción, ¿sí? Puede ser, o sea, a ver, hay gente que recién está comenzando en este mundo de los crónicos y puede tener ese pensamiento. Acá la idea es, ¿cómo es? Ver qué ideas surgen y cuáles serían las más efectivas o no, ¿sí? La idea es justamente uno que hace más tiempo que están los crónicos, de poder justamente sacar estas ideas o reformularlas capaz, ¿no? Eso es más que nada, ¿sí? No es para que te enojes, Edu. Y después acá tenemos ventilación mecánica, obvio que acá la presión positiva va a ser B-level, CPAP, presión, soporte, PAP, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les parezca más adecuado a su pensamiento. Bueno, acá tenemos una paciente que está, bueno, está tracostomizada, está con el respirador, está con una bicicleta haciendo con resistencia, y tiene balón esofágico, ¿sí? Tiene un balón esofágico y está con un monitor multiparamétrico. ¿Y para qué nos sirve todo este monitoreo? ¿Para qué nos ponemos a hacer todo, conectar al paciente todo? Porque además tenía también un capnógrafo la paciente, se está conectado con un balón esofágico, con un capnógrafo, con un monitor ay, nunca me sale la palabra, hemodinámico. Tenemos el ventilador, que encima vamos a hablar de las alarmas del ventilador. ¿Para qué nos va a servir este monitoreo? Someter a la persona. Una evaluación cardiorrespiratoria. Bien. Sí. Evaluación cardiorrespiratoria. Multiparamétrico. Gracias, Ani. Nunca me sale la palabra. Multiparamétrico. Bien. Evaluar la tolerancia al ejercicio. Exacto. Nosotros acá otra vez queremos ver hasta dónde llega el paciente, pero ¿cómo? Con todos los parámetros. Yo quiero saber cuándo va a fallar. Cuando la resistencia sea cuánto, yo le voy aumentando la resistencia, sea en tiempo, sea ¿cómo es? En peso, en alguna forma yo le aumento la resistencia. ¿Sí? Ya solo mantenerse sentada es una resistencia, ¿no? Y estar pedaleando ya es una resistencia. Entonces yo quiero ver cuánto es la frecuencia máxima respiratoria, frecuencia cardíaca, la TA, la camografía, el sueño esofágico, o sea, yo quiero evaluarla toda. Entonces, a partir de todos esos datos que yo tengo, ¿sí? También el oxígeno, si requiere más oxígeno o no para la prueba. Entonces, yo con todos esos datos voy y ahí armo el plan de entrenamiento. ¿Qué ejercicio le voy a someter a ese paciente? Porque cada paciente va a tener su característica. Tengo que evaluarlo, como dicen ahí, evaluar, y planifico un plan de entrenamiento musculoesquelético, que veremos cuál será. Y también tengo que ver en este monitoreo qué presión de soporte, o bilever, o CPAP tenga que tener para que el diafragma, su bomba ventilatoria esté en reposo y trabaje los músculos periféricos. Entonces tengo que titular la PIR, si le voy a colocar PIR, tengo que titular la presión de soporte, entonces voy a tener que ver, titular el oxígeno. Esto no va a ser de un solo día. Esta prueba la voy a tener que hacerla varias veces porque voy a tener que tener distintos datos. Porque además, algo importante, el paciente no todos los días se levanta de la misma forma.
no siempre se levanta con la misma resistencia dinámica. Entonces voy a tener que ver, ese paciente, si tiene resistencia dinámica, va a tener que hacer previo broncodilatadores para hacer el ejercicio. Bueno, voy a tener que analizar todo eso para hacer el plan de entrenamiento. ¿Sí? Y voy a tener que, entonces, cuando el paciente, si yo no tengo este plan, esta evaluación, y lo someto a un ejercicio, voy a aumentar, ¿sí? La fatiga diafragmática, porque va a aumentar el trabajo respiratorio, y va a aumentar o por la frecuencia o por el volumen, perdón, va a disminuir el volumen o va a aumentar la frecuencia respiratoria. En algún lado va a fracasar. ¿En cuál fracasa mi paciente? ¿Por qué fracasa su trabajo respiratorio? Porque aumenta la frecuencia o porque disminuye el volumen. ¿Cuál es el problema? Entonces ahí voy a tener bien y saber qué plan de ejercicio voy a hacer. Pero tengo que conocer bien mi paciente. Si yo lo saco, así como dijo Seril, de estar ventilado, lo pongo, lo siento y ya está, y sí, va a fracasar, pero ¿qué datos saco? Acuérdense que siempre cuando uno saca al paciente o evalúa al paciente, tengo que tener datos para que cuando nuevamente yo lo evalúe, pueda comparar, porque algo en el medio tuve que hacer, darle ejercicios de tal forma, entonces lo voy a evaluar nuevamente, ¿sí? Tiene que haber una intervención. Acá dice, nuevamente pregunta, ¿están teniendo en cuenta el porcentaje estático postural del diafragma? Bueno, hay que tenerlo en cuenta, exactamente. Tengo que verlo, tengo que verlo con una ecografía diafragmática, con una y yo quiero agregar otra cosa. Acá hay gente conectada de muchísimas realidades. Hay gente que está trabajando, los pacientes post-COVID, conectados a ventiladores básicos en hospitales de campaña. Entonces, por eso las preguntas suelen ser diversas. No todo el mundo dispone de tanta tecnología, no pueden calcular nada porque mientras piden elementos para trabajar, no tienen ni lo básico, como por ejemplo cánulas con aspiración subglótica para reeducar la deglución, ¿no? Entonces, solo quiero aclarar eso. A veces hay preguntas muy diversas o muy básicas porque los que estamos presentes en esta reunión, la cantidad de personas es de diverso. Entonces, por supuesto que se tienen en cuenta si tenés la posibilidad de calcular, pero a veces no tenés la posibilidad porque estás rehabilitando, como repito, hospitales de campañas montados en el interior del país y en otras realidades de otros países, ¿no? Entonces, de acá no somos solo Argentina, es de muchos lugares. Por eso a veces las preguntas resultan como en un contexto diferente, pero bueno, son nuestras realidades, ¿no? Las americanas, que somos los que estamos participando aquí. Por eso, y además, a ver, también hay otro tema que yo siempre digo, cuanto más datos tenés, también tenés que saber qué haces con esos datos, ¿sí? Porque a veces tenés un montón de datos y decís, ¿y ahora? ¿Por dónde vamos? Pero bueno, tenemos que ver todas las realidades y además en una misma ciudad a veces trabajamos en un público y en un privado, por lo menos en Argentina, y son dos realidades distintas, ¿no? Y estamos en la misma ciudad, ¿no? Así que eso va a variar siempre. Bueno, esto es lo mismo que estábamos diciendo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿realizarían otro monitoreo o prueba para realizar este plan de entrenamiento para el gesto motor? ¿Se les ocurre algo más? ¿Algún otro monitoreo, alguna otra prueba para este paciente para decir, bueno, no sé, necesito algo más? O ya que está, hago esto porque me serviría para... Acuérdense siempre que si yo monitoreo o hago una prueba, tiene que ser con un objetivo, no es solamente decir, bueno, sí, saco la PIMAX. Bueno, sí, pero ¿por qué la sacás? ¿No se les ocurre otra cosa? De marcha, sí, bien, de marcha, sí. De marcha, espirometría, bien, sí, también, exacto, sí. Uno tiene que empezar a ponerse todos los test de prueba o todos los monitoreos que obvio que el paciente nos permita, ¿no? Eso por supuesto. PMAX, TIMAX, espirometría, bien. Con este paciente podemos hacer puede ser una espirometría.
¿sí? Una espirometría, ¿sí? A un paciente traqueostomizado, ¿sí? En la cual lo puedo hacer la espirometría con cánula, con balón inflado y hacer la espirometría y los flujos que estamos movilizando sin el espacio muerto, fisiológico diríamos, ¿sí? Y también puedo hacer la espirometría ahora con cánula, con balón desinflado, cánula tapada las narinas y haciendo la espirometría por la boca. O sea, estoy utilizando todo el espacio fisiológico ahora, ¿sí? Y ahí después tengo que comparar, ¿no? La espirometría con o sin la cánula. Igual acá, con la cánula, con el balón desinflado, no es lo mismo que hacerla sin cánula, ¿no? Son espirometrías modificadas, podríamos decir, ¿no? Hay que tener en cuenta de que los valores van a ser distintos, ¿no? Le podríamos agregar, le podríamos agregar acostada y sentada para también ver la diferencia en cuanto a la caída en supino, que eso también revela más del 20% debilidad del diafragma, ¿no? También es otra opción. También, exacto. Por eso, en distintas posiciones. Acá también está bueno evaluar la visión y la parte auditiva. Eso hay que evaluarlo en todo paciente crónico, tenemos que evaluar la visión y la audición de ese paciente. Porque puede ser que no haga tal actividad, no porque no la entiende cognitivamente o porque no le salga, porque papá no me escuchó o no me ve, ¿sí? Eso tenemos que, por lo menos saber, ve bien de lejos, oye, eso hay que hacerlo, ¿sí? Y bueno, y el test de marcha, pero modificado, podríamos decirlo. son todas pruebas modificadas, como el Bluetooth modificado y todo, ¿no? Acá, en la prueba de marcha, fíjense en que es una paciente traqueostomizada, en la cual está con oxígeno dependiente, y estamos haciendo un test de marcha con oxígeno, y le pusimos una larga de ese oxígeno de 5 metros más o menos, y estábamos viendo, porque esta paciente la idea era que se fuera a su domicilio, entonces queríamos ver a ver cuánto era la marcha que podía hacer con oxígeno, ¿sí? Y luego esa misma paciente no toleraba el esfuerzo, su máximo del test de marcha, entonces estaba conectada, después hicimos el test de marcha, pero hicimos una adaptación de un cochecito que era un bilevel con un cilindro de oxígeno. Entonces hicimos el mismo test de marcha, pero con un bilevel. O sea, ahí toleró más el ejercicio, toleró más la marcha, ni lo sintió, o sea, ni se fatigó ni nada, pero tenía la goma ventilatoria soportada, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer un entrenamiento presivo, esto es más de técnicas kinésicas, como diría Ani, de técnicas kinésicas, ¿sí? Del ejercicio, hay que estimular para mejorar la frecuencia respiratoria, para prolongar el tiempo expiratorio, para disminuir la fatiga, ¿sí? Y objetivo de entrenamiento, bueno, obvio, nuestro objetivo es actividad de día a día, o sea, reducir los síntomas, mejorar la capacidad funcional, la capacidad cognitiva, la emocional, además de toda la parte sistémica del paciente, ¿no? Y acá van distintos tipos de ejercicios. Paciente ELA, conectado ya en forma definitiva al ventilador, a una ventilación positiva, estaba con el andador inicialmente y luego lo pudimos llevar. El mismo paciente ELA, en algunos momentos, según sus días, lo sacamos a un bilevel, a un flujo continuo y lo llevamos a la bicicleta. ¿Sí? Obvio que era un ELA terminal, así que después lamentablemente fue más paliativo, ¿sí? Pero inicialmente pudimos llevarlo a la bicicleta fija y sacarlo de la habitación. Un paciente en el patio del centro de rehabilitación haciendo bicicleta con su cilindro y ¿cómo es? Y su flujo continuo. Su flujo continuo. Haciendo ejercicios recreativos, pero con flujo continuo, con distintos pacientes. Siempre trabajarlo lo recreativo, ¿no? El ejercicio. También trabajando a veces ciertos pacientes, como acá tenemos el BIPAC con máscaras orofaciales, ¿sí? Con distintas presiones de soporte, o bilevel, mejor dicho, porque no era soporte acá. Este es un paciente con fibrosis pulmonar que estaba previo a un trasplante pulmonar, así que estábamos tratando de mantener sus volúmenes.
¿sí? Y bueno, después, como decíamos, en la actividad, por ejemplo, el paciente puede estar con traqueostomía, con valor descifrado y con oxígeno adicional, y durante, este no es el mismo paciente, pero a la noche se lo puede conectar, por ejemplo, a una cama de alto flujo, que habían hablado, por ejemplo, ¿sí? O puedo conectarlo a un respirador, o sea, capaz lo puedo dar de distintas formas, pero tengo que ir alternando en algunos pacientes, ¿sí? Bien. Bueno, y ya estamos en 55, se nos fue la hora. Bueno, después tener en cuenta lo del colapso dinámico de la vía aérea, ¿sí? También muy importante, ¿sí? Y yo para terminar algo, esto lo podemos ver, ya hemos visto bastante el colapso dinámico. Acá, ecuación de movimiento, tenerla siempre presente, ¿sí? Sí, no tenemos que ir de esa ecuación, que es la más simple. Y la rehabilitación motora con asistencia ventilatoria abarca un espectro de estrategias de intervención de las que ustedes quieran, o sea, distintos modos, distintas formas de entrenamiento, ¿sí? Y le vamos a dar mayor tiempo de calidad de vida a estos pacientes pluripatológicos. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? No querer enseguida que respire y sentarlo, que respire espontáneamente, que haga test de deglución, que haga ejercicios de miembros superiores e inferiores, ¿sí? Y algo importante, nunca perder la alegría. Es algo que no tenemos que perderla ni como terapeutas, ni tampoco permitir que el paciente pierda la alegría. Porque si el paciente pierde la alegría, perdemos en el tratamiento, ¿sí? Quiero dejar de compartir así, porque si no, me tenés que decir, Celi, si no yo me pongo a hablar y me voy. Bueno, pero yo también contribuí con el hablar, entonces teníamos que terminar. Bueno, sí. No, y había una pregunta que hablaba de los valores de la espirometría. Los valores, los cálculos básicos de los individuos son los mismos. Lo que pasa es que son pruebas adaptadas para ver las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, y como repito, de acuerdo a las realidades de lo que tenemos cada uno para medir, no hay que olvidarse de eso. Esta paciente era una paciente que tenía ya, era una EPOC severa, tenía un VEP sub 1 del 35%. A ver, ya teníamos ese dato y queríamos tener un dato más porque, como vos decís, Seri, teníamos el espirómetro. Entonces dijimos, bueno, veamos ahora, después de pasar a la terapia intensiva, ¿cómo quedó? Porque teníamos una espirometría previa a la terapia. Entonces, bueno, pero teníamos, si no hubiéramos tenido el espirómetro, y bueno, teníamos que pedir interconsulta o bueno, o seguir con otras variables semiológicas, ¿no? Así que bueno, eso es. Sí, bueno, la idea nuestra era esa, traerle otra visión, ¿no? De estos pacientes, ¿sí? No hay valores predichos en una espirometría para pacientes traqueostomizados. No hay. Es que es muy difícil porque hay que ver si esa paciente tenés que buscar una muestra que sea pacientes sin colapso dinámico, con determinado radio de la tráquea, y es difícil, no es tan fácil lograr esos datos en espirometría, ¿no? Piensen que para la espirometría normal son miles, o sea, la N es de 1000, 2000, 3000 casos, o sea, para una espirometría normal, así que no llegamos. Claro. Por eso se comparan, por eso cuando le haces la espiro se comparan con los valores normales, no con pacientes con tráquea. O sea, es así. Sí, tal cual. Por eso es una espirometría modificada. Así que bueno. Bueno, por la hora que es, perdón a todos. Gracias, Celi, por acompañarme, también por todo tu conocimiento. Así que bueno, muchas gracias. Igualmente, Maggie, un placer compartir con vos. Bueno, muchas gracias a toda la gente con las preguntas. Siempre estamos a disposición para responder y para ayudar de acuerdo, por supuesto, a las realidades de cada uno, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el otro miércoles, el 15. Muy bueno. Gracias. En noviembre. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Adiós.